Bien, hasta aquí las noticias esta noche de lunes a las 8:45. Soy Juan José Ríos. Continuamos con el análisis y las noticias. Hoy, dentro de los dos temas a tratar, se hablará y se va a discutir sobre los semáforos de alerta al COVID-19. Adelante, compañeros. Buenas noches. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos a las entrevistas de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir las dos entrevistas. Carmina, buenas noches. Gusto en saludarla. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo está? Muy bien, ya lista para las entrevistas. Así es. Hay ¿Se dos temas preparó? interesantes, sí, por supuesto. Sí, muy bien. Igual. Tuvimos que leer y actualizarnos, pero ya lo anticipaba Juan José, dos temas nos van a ocupar esta noche. El primero tiene que ver con el sistema de alertas sanitarias, o mejor conocido como el sistema de semáforos, para iniciar un proceso gradual a uno le llaman de desescalada, otros de reapertura. Bueno, al final es un sistema de semáforos, colores y círculos que a partir de las ciertas incidencias, indicadores municipales, pues se podrán realizar ciertas actividades sociales, culturales, económicas, deportivas. En la segunda entrevista vamos a hablar de un tema donde estamos muy rezagados y las últimas cifras también así lo demuestran, cuando la inversión extranjera directa continúa un proceso de caída, no de ahorita, no solo por el tema de la epidemia, sino es una tendencia desde hace varios años. ¿Por qué Guatemala no capta más inversión extranjera directa y qué debería de hacer? Esos son los dos temas. Para el primero vamos a iniciar con alguien que ha estado casi desde el inicio de este tema de la epidemia en Guatemala con nosotros, tratando de entender qué es el coronavirus, qué es la COVID-19. Me refiero al doctor Juan Manuel Luna. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carmina. Buenas noches, Mariano. A sus órdenes. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, ayer el presidente en una conferencia de prensa junto con la señora ministra de Salud Pública y Asistencia Social, el comisionado y el ministro de Economía dieron una exposición que, bueno, después de leer ya los documentos publicados, puede uno tratar de comprender más en qué consiste este sistema de alertas sanitarias. Cuéntenos sus impresiones, cómo valora en el estado actual de la epidemia en Guatemala. Bueno, Mariano, muchas gracias. Sí, lo valoramos con muchísima preocupación. Entendemos que el confinamiento llevaba mucho tiempo, siempre lo dije, que una de las cosas buenas que se hizo en Guatemala fue confinar tempranamente, y esto hizo que se volviera muy largo y con mucho problema para la economía, por un lado, para la psicología de mucha gente, de estar encerrados, pero también siempre priorizamos la salud y pensamos nosotros que no era el momento de hacer una apertura, sobre todo de una apertura del tipo que se anunció ayer. Debo decirle, nosotros, el personal de salud, y creo que puedo hablar por casi todos, estamos muy preocupados, un poquito decepcionados, porque al final el semáforo no se está cumpliendo mucho. Es decir, no importa si estamos en color rojo, de todos modos se está haciendo un montón de cosas que en teoría no se podían hacer si estábamos en un territorio de color rojo. Así que eso nos preocupa muchísimo, y tal vez nos preocupa más porque estábamos empezando a ver cierta tendencia a la mejoría. No podemos hablar todavía de un aplanamiento de la curva, pero en números, en cantidad de pacientes, estábamos viendo ya una tendencia de 8 o 9 días en que estaban habiendo menos casos admitidos, menos casos que consultaban a los hospitales, y parecía que ahí estábamos teniendo una luz. Y luego nos vienen estas medidas tan drásticas, tan grandes, tan abiertas, que tenemos pues toda la preocupación que nos repercuta en 14, 15 días, 18 días, con una nueva cantidad muy grande de pacientes contagiados. Doctor Luna, buenas noches. Sobre estas medidas, usted comentaba el día de hoy y ahorita nos lo acaba de decir también, que usted no está de acuerdo en la manera que se dan porque igual no se están respetando los colores. Y usted hablaba del tema específico del transporte urbano. Yo leí un tuit suyo el día de hoy donde usted hacía una respuesta sobre cómo debió haber sido esa apertura. ¿Cómo la recomienda usted? Sí, yo creo que en todo caso se debió haber hecho por pausas, por etapas.
Entendemos que quien tenía el mejor plan era el Transmetro, había hecho incluso pruebas, había hecho simulacros. Es un transporte que es bastante más controlado, en que se podían tener personal de Metra ayudando a los pasajeros. Se recuerdan que en una entrevista con ustedes sugerí el tema de los policías sanitarios. Es decir, necesitamos que la gente esté recordándole a las personas las medidas sanitarias. Y siempre lo he dicho, yo soy un policía sanitario ad honorem. Yo a donde tengo que ir, siempre estoy corrigiéndole la mascarilla a algunas personas, el distanciamiento a otras. Algunos lo toman bien, algunos lo toman mal. Pero ya si se hace de una forma oficial en un medio de transporte público, pues creo que podría haber funcionado para que la gente empezara a entender que de verdad esto es muy serio, es muy, muy importante, sobre todo en un momento de apertura. Yo no le llamo reapertura porque no hemos abierto antes, vamos a volver a abrir ahora. Estábamos cerrados y estamos abriendo ahora. Pero, repito, creo que se debió haber hecho primero el Transmetro, probar cómo está funcionando, tal vez después los buses urbanos, y después, de último, los buses extraurbanos. Hay cosas que a mí no me quedan claras. Por ejemplo, si un bus extraurbano sale de un territorio que es verde y que permite el 75 o el 90% de aforo en el bus y entra a un territorio que es rojo, las personas se van a bajar al ingresar al municipio, o cómo van a hacer. Es decir, son medidas que de verdad no le vemos pies ni cabeza a algunas de ellas, y repito, nos preocupa muchísimo. Yo leo mucho en Twitter el día de hoy que la gente dice, bueno, sí, es responsabilidad de cada quien, pero es que desgraciadamente no tenemos la cultura y no tenemos el conocimiento, creo yo, o no le hemos dado la importancia a esta enfermedad y a este virus, y creemos que de verdad no nos va a dar, o que si nos va a dar muy leve, y desgraciadamente no sabemos cómo pueda pasar. Doctor, cuando uno lo escucha, pues refleja y responde bastante a lo que diría la gran mayoría de personal sanitario. El gremio médico se está expresando en relación a este sistema de alertas sanitarias, pero por lo general entra la otra parte, todas esas personas que han perdido su trabajo o que están suspendidas, que tienen dificultad de pagar las cuentas quincenales, mensuales de su casa y de sus familias, y donde dicen, bueno, hemos pasado más de 130 días tratando de cumplir al máximo posible las disposiciones presidenciales y la cosa continúa igual. ¿Qué le responde precisamente a todas esas personas que estaban bastante o están bastante afectadas económica, social, incluso, y usted mismo lo decía en algún momento, psicológicamente? Bueno, en primer lugar, mi solidaridad, Mariano, porque comprendo, nosotros siempre lo hemos dicho, aunque nosotros estamos del lado de la salud, entendemos que la economía ha sufrido muchísimo y que hay muchísimas personas que han perdido su trabajo, y yo creo que no hay nada más angustiante que quedarse sin trabajo, y si uno tiene familia, pues con mayor razón. Sin embargo, hay medidas que se tomaron anoche que no son necesariamente para reactivar economía o para aumentar los trabajos. Por ejemplo, el autorizar que haya ciertos servicios en las iglesias. A mí no me queda claro que eso pueda servir para que la gente recupere su trabajo. El poner el toque de queda en lugar de las 6 de la tarde o las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Es decir, ¿qué tanta actividad económica puede haber entre 6 de la tarde y 9 de la noche? Y entonces lo que va a pasar es que la gente va a abusar. Y como el toque de queda es a las 9 de la noche, entonces yo llego a cenar a su casa, Mariano, a las 6 de la tarde, nos tomamos unos traguitos, y entonces ya, ¿me entiendes? La gente no va a usar esto como debe ser, porque la gente no está entendiendo el problema, y entonces eso es lo que nos preocupa. Yo entiendo de verdad la economía, no soy un experto en economía, ni muchísimo menos, entiendo que hay que reactivarla, pero precisamente tal vez por eso es que había que hacerlo en una forma más pausada. Hay medidas como que en los centros comerciales van a haber número de personas por metro cuadrado. Yo de verdad quisiera saber quién va a controlar eso. Yo hubiera querido oír que el gobierno va a tener, por un lado, policías sanitarios en varios lugares, por otro lado va a tener controles y va a ir a las empresas. Mire, Mariano y Carmina, a mí me preocupa porque todo el mundo habla de protocolos, pero yo llego a lugares donde el protocolo es una alfombra mal colocada, seguida de una toalla sucia, y ese es todo el protocolo. Y yo tengo, digamos, yo llego a una agencia de banco y yo mismo me salgo porque veo que ya hay 10
personas en la agencia, pero nadie dice que no entre la 12ª y la 13ª. Entonces yo mismo que ya hice 15 minutos de fila, me salgo porque ya veo que hay muchas personas. Nadie controla eso. Y los bancos dicen que tienen protocolos y todas las empresas dicen que tienen protocolos. Entonces yo sí hubiera querido que por lo menos esto fuera acompañado de una forma de visores, de revisores, de auditorías de parte del gobierno para de verdad establecer que las empresas están cumpliendo con los protocolos mínimos. Esa es nuestra gran preocupación. Mire lo que pasó en Jalapa hoy en el transporte, mire lo que pasó en la terminal. Nadie está controlando, nadie está viendo que se cumplan las cosas. Bien, doctor, la verdad ahí en ese tema hace falta todavía transmitir mucha información. Nos consta los protocolos, los manuales de sectores, subsectores que están siendo aplicados, pero en fin, usted tiene razón. La aplicación de todas esas normas, de esos protocolos, ahí es donde probablemente están los fallos. Bueno, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche, doctor. Seguramente vamos a regresar con usted en un plazo no muy largo, porque el tema de la epidemia, como se ha dicho, no es que haya desaparecido. Vamos a continuar con esta entrevista y para lo cual tenemos dos invitados adicionales. Le doy la bienvenida a Ramón Parellada y también a Hugo Maula. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, muchas gracias. Bien, Ramón. Hugo Maul. Bueno, vamos a esperar que se incorpore Hugo Maul y iniciamos con Ramón Parellada. Ramón, usted ha escuchado aquí al doctor Luna, ha visto, ha analizado el sistema de alertas sanitarias y bueno, lo que aconteció hoy. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Muchas gracias, Mariano. Saludos, Carmina. Respeto la opinión del doctor Luna, no la comparto. Creo que él está muy preocupado por una cantidad de personas que es mínima, en personas que no cumplen con las normas, algunas personas que efectivamente son irresponsables, pero la mayor parte de las personas de Guatemala, al menos en una estadística reciente que acabo de ver la semana pasada en un medio periodístico, decía que el 70% de las personas era muy responsable, estaban muy conscientes, se cuidaban, usaban mascarillas, sabían del distanciamiento, trataban de no causar, de no contagiarse ni contagiar a otros. Había un 70% en total de la población que sí estaban muy de acuerdo. Hay un tema, por ejemplo, los bancos, los supermercados y los mercados, tal como habían estado funcionando en estos 4 meses y medio de una restricción tremenda, habían estado funcionando en tiempos muy limitados, donde toda la gente se tenía que aglomerar para ir a hacer sus servicios, para resolver sus problemas, para hacer sus compras. ¿Cuál es la diferencia? O sea, yo creo que la estrategia fue muy mala y lo que tenemos ahorita es un alivio de eso y va a ser mucho mejor que lo que habíamos tenido. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener más tiempo para ir al supermercado, más tiempo para ir al banco, más tiempo para ir a los diferentes mercados. Y no veo ningún problema con eso, al contrario, va a estar más distanciada la gente. Segundo, las empresas esenciales aplicaron sus protocolos inmediatamente porque a ninguna empresa le interesa que su personal se enferme. A nadie le interesa que su personal se enferme, que la gente se enferme. Si falta un operario, esa máquina no trabaja y no produce. Por lo tanto, las empresas están cuidando a su gente, han transmitido esos protocolos para que cuiden en sus casas, en sus hogares, a toda la gente. Y esos protocolos que significan un incremento en costos en las empresas, se está aplicando muy bien en las empresas esenciales. ¿Por qué no va a funcionar en restaurantes, en centros comerciales, en otras actividades que consideraron arbitrariamente no esenciales? Es decir, yo considero que esta mini apertura es un paso positivo, pero insuficiente. Seguimos con estado de calamidad, seguimos con toque de queda. Eso de tener toque de queda de 9 de la mañana a 4 de la mañana no lo termino de entender. Simplemente teníamos que haber eliminado el toque de queda y teníamos que haber abierto un poquito más la economía. La gente, la semana pasada estuve investigando a nivel mundial cuántos muertos. El miércoles pasado tenía el dato, 620,000 muertos por COVID, pero 10 veces más muertos por
hambre en el mundo entero. ¿Qué quiere? Y una cifra, una estadística muy buena, obtenida precisamente de estos organismos como las Naciones Unidas, la FAO y la UNICEF, mencionaban que la principal causa de las otras enfermedades en Guatemala es la desnutrición. Y la desnutrición es causa de que la economía va mal. Y si la economía no crece, va a haber más desnutrición. Y si la economía decrece, todavía mucho más. Entonces, lo que vamos a tener es muchas más muertes por otras enfermedades, además de la de COVID, por otras enfermedades debido a la mala nutrición de toda nuestra gente por su situación económica. No podemos prohibirle a la gente que tenga sus ingresos, no podemos prohibirle a la gente que tenga derecho al fruto de su trabajo. Muchas gracias, Ramón. Le damos la bienvenida al doctor Hugo Maúl, que ya se incorporó con nosotros. Doctor Maúl, bienvenido, buenas noches. Y quisiera conocer pues sus impresiones sobre este tablero y lo que han hablado el doctor Juan Manuel Luna y el señor Ramón Parellada. Muchas gracias, Carmina. Pues en términos generales, yo creo que este semáforo no es perfecto. Creo que es susceptible de ser perfeccionable y deberíamos trabajar para tomar todas aquellas medidas que permitan reflejar en ese semáforo la situación más real que se pueda reflejar en base a las mediciones y en base a todos los criterios que existan. A mí, porque me parece un paso positivo. Primero, porque de alguna manera sienta un mínimo de parámetros que nos permiten a todos evaluar cuáles van a ser los próximos pasos y las próximas decisiones que tomaría el gobierno en el combate a la pandemia. Habíamos estado acostumbrados a una conferencia cada semana, después cada 15 días, pero realmente era un proceso de sorpresa lo que venía cada vez que había una de estas disposiciones. Me parece que tener este marco de referencia de alguna manera no viene a resolver todos los problemas, pero sí genera un mínimo de certeza en cuanto a qué esperar y qué parámetros y qué condiciones tienen que cumplirse. Por supuesto, todo esto no está escrito en piedra, todo esto tiene que ser evaluado constantemente en cuanto a qué también está funcionando y que también los comercios, las industrias, todos los demás sectores están llevando a cabo estas tareas que les corresponden llevar a cabo siguiendo los protocolos, lo mismo que las personas, la responsabilidad que tenemos de ser cuidadosas. Me imagino que en la medida que vayamos recibiendo esa información, que haya esa retroalimentación, algunos de estos parámetros pudieran estar cambiando. Creo que este sea un semáforo que aquí están los 25 criterios y con estos vamos a pasar los próximos 3-4 meses. En algunos casos creo que pueden haber avances y como decía Ramón, se pueden revisar algunos de los criterios que ahí están establecidos y en otros pues quizás echarse para atrás si es que hay procesos. Pero en todo caso, el gran esquema es que no hay que combatir una pandemia y tampoco creo que hayan respuestas fáciles y sencillas. Por lo menos estamos dando un paso en la dirección correcta. Creo. Tenemos un problema con Hugo Maúl. Continuamos con Ramón para allá. Ramón, el 12 de julio, cuando el presidente anuncia que se iba a poner en marcha este sistema de alertas sanitarias, pues bueno, había ciertos criterios que se estuvieron promoviendo por 2 semanas. Cuando vemos lo publicado hoy, vemos que ha cambiado. La misma disposición ministerial dice de que hay capacidad de cambiar, de modificar, de ajustar a las realidades. Viéndolo hoy, viendo que sí es posible ajustar a cosas más concretas, y si usted tuviera la opción de poder cambiar algunos de los criterios que ahí están establecidos, ¿en dónde se concentrarían sus cambios? Ok, yo trataría de aclarar muy bien algunos conceptos. No me quedó muy claro el tema de los restaurantes. Algunos restaurantes pueden abrir con ciertas condiciones, otros, dependiendo del lugar, no. Los que están en los centros comerciales
no pueden tener mesas servidas, pero sí pueden abrir y pueden mandar su producto a los clientes, pero los que están en la calle, que tienen su propio parqueo, eso sí pueden abrir y tener sus mesas servidas. Estos temas hay que aclararlos porque suena como un poco discriminatorio. Segundo, yo hubiera abierto la educación. En todos lados se ha estudiado que el coronavirus, esta enfermedad, afecta principalmente a los mayores de 60 años, es donde está la mayor concentración de afecciones. No quiere decir que no afecte a otras edades, pero los menores de 25 años tienen el riesgo casi cero de ser afectados. Entonces, creo que los colegios y las universidades no hubieran sido afectados, siempre cuidando a los mayores, cuidando a los abuelos, cuidando a todas las personas. Hubiera permitido que empezara la educación presencial como ha funcionado siempre, o por lo menos que hubiera comenzado la educación universitaria. Esto está prohibido totalmente, aún en estos semáforos, ¿verdad? Y segundo, yo hubiera tratado de tener una apertura del aeropuerto, aunque sea paulatina, pero hubiera tenido una apertura ya con algunos países, con algunos países que lo permitan, porque esto sí hay que, como dijo el ministro de Economía, hay que negociarlo con otros países, pero yo creo que ya es importante que Guatemala empiece a abrirse al mundo otra vez y tener sus protocolos que estén funcionando hacia la apertura de lo que es el turismo, y arreglar muy bien lo que es el tema de los hoteles. Yo sé que hay muchas empresas en los centros comerciales y en algunos hoteles que ya no van a volver a abrir, pero no permitamos que otros sigan quebrando, sino que empiecen a abrir de alguna manera, paulatinamente, pero démosles un respiro. No podemos matar a todos de un solo. Una vez perdió el capital, el flujo de caja, alguna empresa, es muy difícil que vuelva a abrir. Entonces yo siento que es importantísimo comenzar con esto, que se empiece a recontratar gente y que empiece a funcionar la economía. La economía tiene que recuperarse, va a ser muy difícil volver a como estábamos antes, va a tomar tiempo, pero es muy importante para mucha gente. Doctor Maúl, ya lo tenemos de vuelta. Bueno, desde que comenzó la pandemia y se empezaron muchos países con la reapertura, vemos que meses más tarde están teniendo que hacer ciertos retrocesos y ciertos ajustes, como usted mencionaba. El día de hoy Hong Kong anunció que ya no permitirá más reuniones que no sean de 2 personas y los restaurantes tienen terminantemente prohibido cerrar. Esto es una época que nos tenemos que ir ajustando a abrir, cerrar, según los requerimientos del virus, y esto lo estamos viendo en países del primer mundo. ¿Cómo lo analiza para Guatemala? Y me parece una excelente punto la que haces, Carmina, porque digamos, si de algo pecamos la mayoría de los guatemaltecos fue de ver lo que estaba pasando en la China, luego lo que estaba pasando en Italia, luego lo que estaba pasando en España, y creo que muchos no tuvimos la suficiente capacidad de prever que eventualmente íbamos a llegar a lo mismo en Guatemala y tomar medidas de ajuste probablemente desde finales del año pasado. Creo que a la luz de eso hay que ver lo que está pasando ahorita en esos países donde hay rebrotes y el tipo de medidas que se están tomando, porque de alguna manera me parece que ese es un camino que no se puede descartar en estos momentos. La probabilidad de que tengamos un nuevo auge, que aumenten los contagios, es real, es muy posible, y por lo tanto también tomar en cuenta las propias capacidades del gobierno para poder llevar a cabo las distintas medidas que tiene que tomarse, y ahí lamentablemente pues tenemos un gobierno muy débil, un gobierno poco efectivo, históricamente hablando, no tenemos esa capacidad que otros países han mostrado, y por el otro lado también la cultura cívica, la responsabilidad individual para hacer lo que a cada quien corresponda para evitar estos escenarios que quisiéramos que no ocurran a toda costa, pero sí me parece importantísimo considerar que por más cuidadosos que se sean con los protocolos y por más que esté en el interés propio
de las empresas, que no se enfermen los empleados y que ofrecerle a los clientes todo tipo de seguridades. Hay mil y un factores que no siempre están bajo consideración y sobre todo toda esta gran gama de empresas que laboran en ese margen de la informalidad donde no tan fácil ocurren este tipo de cuestiones. De cara a eso, creo que es importante prever situaciones futuras que pudieran pasar. Y yo lo diría para ser hoy mucho más cuidadoso y entender que hay que hacer de cierto tipo de cambios que están ocurriendo, hábitos que estén implantados y que estén asumidos por todos los que participan en una organización empresarial. Tenemos el caso de los productores de alimentos con destino de exportación, que desde aquel lío de las moras con ciclospora en Guatemala, empezaron a adoptar mejores prácticas de higiene, empezaron a adoptar inocuidad de alimentos. Hoy están en una capacidad, después de por lo menos 2 décadas, de estar en este tipo de mecanismos para poder alcanzar esos niveles de cuidado que se requieren. Pero en todo caso, yo sí veo que es mucha más responsabilidad de los ciudadanos y de las empresas llevar a cabo acciones que a todos nos convienen, que estar esperando que el gobierno vaya a tomar decisiones y acciones que les son más difíciles de hacer y que dada la debilidad estructural, porque no es producto de la administración Yamatei que tengamos un gobierno débil y inefectivo, no tenemos no tenemos muchas herramientas con las cuales poder responder a este tipo de problemas. Hugo, Maúl, cuando el presidente inició su cadena ayer, una de las cosas que decía que este es el inicio del proceso de reactivación económica, el simple hecho de poner el sistema de alertas sanitarias. ¿Comparte usted su opinión o realmente, dado lo grave que ha sido el deterioro económico, la cantidad de empleo formal suspendido o perdido, ya Ramón Parellada lo avisaba de la cantidad de empresas que han cerrado, ¿será esto suficiente o tendremos que involucrarnos en cosas mucho más profundas para ver si efectivamente hay reactivación económica? Sí, yo creo que es muy importante, se lo escuché decir al ministro de Economía la semana pasada, reabrir la economía no significa reactivar la economía. Lamentablemente, no solamente Guatemala está sufriendo las consecuencias de las decisiones que se tomaron en el ámbito doméstico, sino también estamos sufriendo los problemas de un mundo que ha caído en determinados tipos de crisis en distintos países que hoy están afectando la demanda mundial por muchos productos, hay desconfianza en los mercados, hay recelo por parte de inversionistas. Bueno, todo, digamos, el ambiente internacional no es el mejor para un país como Guatemala. Esa parte no la podemos borrar porque lamentablemente o afortunadamente es un país que depende de sus relaciones internacionales, pero en lo que a la reactivación corresponde, sí es necesario que junto con esto tomemos en serio múltiples reformas que no hemos hecho en el pasado, que hoy más que nunca son necesarias y deben buscarse de manera inmediata. Nosotros en el CIEN estamos impulsando la necesidad de hacer una racionalización, eliminación de trámites, digitalización del gobierno para que no se convierta los requisitos y los trámites que uno tiene que hacer frente al gobierno una limitante para impedir la recuperación o la adaptación de las empresas. Eso siempre ha sido necesario, ahora más que nunca. Hemos hablado de la importancia también de mecanismos más flexibles de contratación, de pago, formas de remuneración distintas. Por ejemplo, la aprobación del Acuerdo 175 de la OIT respecto al trabajo de tiempo parcial. No se diga facilitar otros métodos de contratación, otras formas de pago. Sobre todo, entender que esa falsa dicotomía que nos ha querido vender algunos grupos radicales entre un problema entre empleadores y empleados en este momento queda totalmente fuera de lado, porque tanto al trabajador como a su patrono les interesa mantener la empresa y tienen que trabajar juntos para
encontrar formas de adaptarse, de reinventarse. Y junto con esto, no me lo están preguntando, pero este no es momento para aumentar impuestos como más de alguno ha querido sugerir. Este es momento realmente de facilitar que aquellas empresas que están en problemas logren, tengan un chance justo de poder volver a reinventarse, adaptarse y sobre todo también de poder volverse a ganar la confianza de muchos consumidores que van a estar temerosos de regresar a sus hábitos de consumo previos. Entonces, en ese sentido, sí considero que atracción de inversión extranjera, aprovechar las oportunidades que pudiera plantear esta tensión entre la China y Estados Unidos, facilitar la contratación de jóvenes, incluso, aunque legalmente es imposible hacerlo, repensar toda esa legislación absurda que hay de salarios mínimos, que en situaciones como estas pudieran resultar totalmente desastrosas. Muchas gracias, Hugo. Para la economía. Se nos está acabando el tiempo. Ramón, ya para la fase final y pues conclusiones, solamente quería apuntar que usted mencionaba el tema de la reactivación del turismo y estamos viendo que el turismo también vamos a necesitar que nuestra salud esté fortalecida. Vemos el caso de España, que con el número de rebrotes tan alto, Gran Bretaña, por ejemplo, no está aconsejando a sus ciudadanos viajar a España y les está implementando una cuarentena. ¿Cómo comentaría usted en esta línea para sectores como el turismo y su conclusión, por favor? Sí, es parte de lo que decía Hugo. Algunos sectores van a estar afectados por lo que hagan otros países también y eso nos afecta a nosotros. Y definitivamente el turismo es uno de ellos. Pero por lo menos en la medida en que nosotros podamos ir abriendo los aeropuertos, abriendo el sector turismo, los hoteles, podemos lograr que comience algún tipo de activación, no de reactivación, porque estoy de acuerdo con Hugo de que una cosa es abrir la economía y otra cosa es la reactivación. Definitivamente podemos comenzar a activar este sector. No va a ser lo mismo que antes, pero va a empezar a funcionar con los pocos que sí puedan seguir funcionando. Bien, queremos agradecer a Ramón Parellada y a Hugo Maúl que nos hayan acompañado esta noche. La verdad, el sistema de alertas sanitarias, pues como bien lo dice el acuerdo ministerial, merece, o en los 15 días, porque la próxima actualización para tomar decisiones se hará dentro de 15 días, pues bueno, a ustedes analistas, la prensa, pues tendremos que hacer ese análisis y posibles recomendaciones. Agradecemos su participación. Bueno, vamos a ir a una pausa y después de la misma, junto a Carmina Valdizán, vamos a continuar hablando del tema, precisamente el tema económico, en particular, como lo decíamos, el tema de la inversión privada y de la inversión extranjera directa, que en Guatemala desde hace varios años tiene una tendencia hacia la baja. Los esperamos.